¿En serio? Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. ¡Ay! Buenas tardes, amigo. Hoy lunes, Radio Don Bosco, de amigo a amigo, 4 de la tarde, muchos pendientes de la radio y otros quizás no, se lo pierden, porque no lo saben, pero nos escuchan, nos siguen de muchos lugares del mundo y cada vez más. Y nosotros siempre tratando temas candentes, cada vez más serios, cada vez más punzantes, cada vez más interpelantes. Y hoy, padres, hay pocos. Bueno, aquí padre no es el padre, no es un padre, sino que es Marco Calderón, que es padre de familia. Porque yo no soy padre, no he llegado a esa categoría, me he quedado en padrecito, como nos dicen siempre a los curas, por lo menos aquí en Perú, en América. Y está también la ilustre Ana Tenorio. Di algo, a ver qué voz tienes esta semana. Buenas tardes con todos, y Ana Tenorio nuevamente aquí por invitación del padre Alfonso y del equipo que lo acompaña. Y bueno, con esta otra reflexión sobre el rol de los padres, ¿no? Los padres de familia en este caso. Eso, de familia. Preséntate tú, a ver que la gente conozca no solo la barba, sino la voz. Ok, padre, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Calderón, pertenezco a la Fundación Don Bosco, soy papá biológico de Samuel y también papá representante legal de 102 niños en la que fue la aldea infantil SOS del Callao. Hay 102 niños que ahora ya son jóvenes, que por una bendición especial me dicen a mi papá, y yo estoy muy orgulloso de eso. Y esta señorita que me parece que es conocida, ¿no? Sean bienvenidos nuevamente a un programa más de Tu Amigo Amigo. Anaí Álvarez. Anaí Álvarez. Bueno, aquí es un tema que parece que tiene poca relevancia en teoría, pues solo se habla de la mujer. En esta sociedad, la mujer, los niños, mamá, en la iglesia se llena casi de mujeres, pero después de hombres hay pocos. La legislación ahora, los maltratos a la mujer, los feminicidios y ministerio de la mujer, y los padres andan por ahí medio abandonados. ¿Es así, Marco? Parece ser así, padre, pero en realidad no es así. Los padres estamos muy presentes en la sociedad y en la familia. Lo que pasa es que a la sociedad le gusta el show, el espectáculo, y desde el matrimonio la novia, la esposa, es la reina de la fiesta y el papá, el novio, es siempre el muñequito de la torta, ¿no? A lo mejor el que paga. Generalmente, aunque en estos últimos años las cuentas se dividen entre dos. Que está ya muy bonito, ¿no? Que me parece muy bien. Justo, sí, señor. Y algo decía Marcos acerca de esto, en el sentido de que cuando habla de que el padre se ve como que en un segundo plano. Estaba leyendo yo ahora al mediodía que se comentaba que en la familia el padre es el que da el dinero, el que aporta económicamente, y queda pues como un segundo plano cuando debería tener más importancia también el padre. Como también comentaba el padre Alfonso, del sentido de que muchas veces la mamá es la que siempre juega el papel importante, es que está más cercana, ¿verdad? Es la que dice, por ejemplo, las cosas, es la que cocina, la que lleva, dice las cuentas.
Entonces, esas cosas, yo digo que una familia moderna actualmente sí pudieran llevar esos dos papeles o compartir esos dos papeles actualmente. ¿A ustedes no le parece que la Biblia, la imagen de Dios Padre, que al hombre y a los padres le ha dado más importancia, y la Iglesia también, que a las madres? Y ahora viene la sociedad a poner un poco las cosas en su sitio, o quizá la balanza se inclina más bien del lado de la mujer y de las madres, ¿no? ¿Tiene esa perspectiva, esa visión de que en la Biblia y en la Iglesia a lo largo de los siglos el hombre, el padre, ha tenido más preponderancia? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque desde lo que está escrito en la Biblia, pareciera que el rol protagónico básicamente está más para los padres, o incluso diríamos así, el hombre como tal, ¿no? Si ahora es, digamos, el efecto contrario, dado que se ha mencionado también estos casos de feminicidios, tú lo mencionabas, etcétera, como que la sociedad está tendiendo a resaltar más el papel de la mujer como tal, yo creo que no es tanto relegar al varón o el rol del padre en este caso, sino más bien poner a ambos en sus roles diversos, pero que en ambos casos hay una equiparidad más bien, ¿no? Entonces, sí pienso que a lo largo de la historia de la Iglesia, incluso de los escritos de la Biblia, pues como que se hubiera dado más importancia al rol del padre como tal. Sin embargo, también el rol de la mujer está muy presente, ¿no? Muy presente. Ustedes han preparado más la Biblia, que yo sé que ustedes se enriquecen. Vamos a tener nosotros toda la visión bíblica, todo lo que han preparado, pero después también el decir en esta sociedad qué pinta el padre, dónde están los padres, porque creo que muchos están desaparecidos. Muchos niños no conocen ni al padre. Pero vamos con la Biblia, que... Es cierto, padre, la Biblia clarísimamente demuestra y enseña que Dios es Padre de todo lo creado, ¿no? Pero cuando comenzamos a analizar y cuando comenzamos a leer, vemos que ese Padre Dios tiene muchos rasgos maternos. Entonces hay un equilibrio en el comportamiento. El problema que pienso yo es que en el ideario popular y en la tradición popular, en la religiosidad, especialmente aquí en Latinoamérica, el tema del padre ha sido como demasiado puesto arriba en un papel que realmente no le corresponde, ¿no? Ahora, el comportamiento de los padres en nuestro país y de los varones, muchas veces en nuestro país, deja mucho que desear en este momento. Tendrás que decir que estamos actualmente aquí emitiendo desde Perú, porque a lo mejor en Australia, Sí. por ahí o en Rusia, donde nos siguen, ¿de dónde son estos individuos? De Perú. Pero Perú no es el país más machista, que no. No, No. ya lo creo que no. Sigue, sigue. Ya lo creo que no, padre. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Chile, en Argentina, en Ecuador, y allí sí son machistas, ¿no? Aquí los peruanos, sí, muchísimo más que aquí. Aquí los peruanos tenemos muchos más rasgos maternales que muchas otras personas en otros países. Definitivamente, aunque tal vez a algunos les parezca que los peruanos somos muy machistas, yo creo que si conocieran otros países se escandalizarían totalmente. Ya hemos dicho aquí también en África, donde he visto yo, diciendo, ¿cómo es posible? Y en Togo, en Mozambique, digo, mujer seas y en Togo te veas, Togo, un país de África, donde la mujer verdaderamente es el tema de la esclavitud. Y en el mundo árabe musulmán, ya lo sabemos todos. Es decir, que dices, está bien esa comparación, yo no la había hecho nunca, pero a lo mejor está bien hecha. Porque tú hablas desde la experiencia, yo te conozco esos, pero no me he fijado tanto. Pero creo que aquí básicamente al margen del machismo o el feminismo, que también es el otro extremo, es ver un poco el rol del padre, ¿no? Tú decías, pareciera que está desaparecido, pero no, sí hay muchos padres de familia que se desempeñan en su rol de papás verdaderamente como tal, ¿no?
Entonces, a mí me parece fundamental que se vaya rescatando también el rol del papá, porque pareciera que se hubiera estigmatizado y se lo pone a un lado, ¿no? Cuando el rol del papá también es, o del padre de familia en este caso, es vital, ¿no? No solamente, digamos, como sociedad, sino básicamente pensando en los hijos, ¿no? O sea, el sentido de autoridad, ¿no? Importante, no es que la mamá no la tenga, pero el rol del papá como sentido también de autoridad es muy, muy bonito, ¿no? Y cuando se da este rasgo, va incidiendo en el crecimiento, en este caso, de los hijos, ¿no? Pero cuando hablas de autoridad, ya entonces puede que hayan padres que cuando comienzan a cumplir ese rol de autoridad, se pasan de ese rol y tienden a ser bastante violento con los hijos ya tienden a tenerles miedo, entonces se inclinan más hacia la mamá porque es el lado maternal, es la que cuida, la que es la amorosa, entonces también se ven ese extremismo que también es muy usual. Claro, yo pienso que el rol de autoridad no se ha entendido. Una cosa es de repente autoritarismo o incluso lo que puede conllevar el mal entendimiento de lo que significa este rasgo como tal, pero es un rasgo que, por ejemplo, también nosotros los educadores lo realizamos en nuestra labor educativa, ¿no? El sentido de autoridad. O sea, respeto más no miedo. Exacto, ¿no? Que yo genero el respeto, pero también dentro del rol como tal hay un rol entre lo que yo soy educadora y tú eres el estudiante. Y en el caso del papá pienso igual, ¿no? Yo soy tu papá o yo soy tu mamá y tú eres el hijo. Entonces hay también esta cuestión de normas que están presentes dentro del hogar y eso es lo que hace que este sentido de autoridad se vaya cumpliendo también, ¿no? Y el hijo vaya generándose en este espacio, ¿no? En ese papel de educadora que has tenido, ¿cómo has visto lo que es la presencia del padre como tal ante los hijos en los colegios y todo este tipo de cosas? Mira, en los colegios hoy la tendencia es de que la mayoría de los hogares son ya hogares separados. Casi del 100% de familias que tenemos en las escuelas. ¿El 100% dices? No, del 100% de familias que tenemos, puede ser que la mitad o un poco más de la mitad ya son hogares separados después de muchos años, ¿no? Entonces, a veces el rol del papá se circunscribe a lo que tú decías hace un momento, ¿no? Que yo doy el dinero y pago y punto. Y el otro rol casi no lo cumple, ¿no? Entonces es fuerte ver esta ausencia, digamos, en la educación de los hijos, porque en el cotidiano de la escuela, en el aula, uno puede ver que eso repercute efectivamente en el accionar educativo del estudiante. Sí, que comienza ya en lo que es la separación, ya cuando ya se habla de divorcio, que hay ruptura familiar, entonces ya genera este tipo de conflictos en lo que es los niños. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Cómo juega entonces ya el papel del padre cuando hay separación y esa relación que debe llevar el papá ya ahora? Que claro, ya no es con la de familia como tal, sino que es una familia, por decirlo, rota, por decirlo de esa manera. ¿Cómo es ese papel de padre en estos momentos? Bueno, te voy a hablar de mi propia experiencia porque yo me divorcié y me separé lamentablemente de mi hijo porque él tuvo que quedarse con su mamá porque era muy chico, ¿no? Pero en mi experiencia, yo toda la vida hasta el último año de secundaria, yo era el que asistía a las reuniones de padre de familia siempre. Depende, creo yo, del papá. Yo también he sido educador por 25 años en colegios católicos y la mayoría de reuniones siempre está lleno de mamás. Casi no hay ningún papá. El tema es cómo llegas al padre, cómo llegas al varón de la familia, se supone al líder de la familia, cómo llegas a él, ¿no? Entonces hay que facilitarle también algunas veces las cosas, las situaciones. Tú a veces en los colegios a veces programamos las reuniones a las 5 de la tarde cuando el papá está en pleno horario de trabajo. ¿Por qué no las programas a las 8 de la noche o a las 9 cuando el papá puede ir y puede asistir? ¿Por qué el profesor cita a la mamá y no cita al papá, por ejemplo? Debería citar al papá porque el papá tiene más influencia muchas veces en nuestro país sobre el niño que la mamá. La mamá es la consentidora, la que está en casa. El papá es el que pone la disciplina generalmente. Y cuando hay un niño con problemas de disciplina, con problemas académicos, generalmente ese niño en esa casa hay ausencia de papá, generalmente.
Ana decía que en su experiencia el 50% más o menos son familias disfuncionales en los colegios. En mi experiencia el 90% han sido disfuncionales, ¿no? Y si el padre se escandaliza y dice, uy, el 100%, qué barbaridad, yo creo que hay colegios en donde el 100% son familias disfuncionales, están separados, pero aquí nosotros tenemos vergüenza, y los niños también tienen vergüenza de decir con claridad que sus padres viven divorciados, porque es un dolor que los chicos no lo manejan todavía, ¿no? Como estamos aquí no damos datos científicos porque puede llenar esto de números. Yo creo que la mujer, la madre en general, parece que toma posesión de los hijos y se hace casi propietaria de los hijos y propietaria del hogar. Lo que pasa que en la imagen de una sociedad bastante machista, pues la apariencia tiene que ser que el hombre es el que tiene que aparentar oficialmente, aunque no aparezca en la reunión ni a lo mejor ni en la iglesia, pero en el fondo tiene que ser él el que aparece oficialmente con la autoridad que representa y también a veces con la economía, como tú decías ahora, ya no tanto, menos mal, que ya se comparte mucho más. Y ese sentido de la posesión, me figuro, yo a partir de la experiencia de tantísimos que he oído, padres jóvenes, los pobres se sienten relegados. Si ya parece que ya no existo, antes era yo todo para esta es tan guapa, tan bonita, tan buena, tan esto, ay, te adoro, te quiero, y vino el niño y él pasa a ser un trasto, una escoba en un rincón, y el pobrecito pasa una crisis enorme. Eso los que permanecen en el hogar, porque los otros que han huido y que nadie lo va a conocer, ni los encuentra la policía, eso también es muy abundante. Sí, padre, y esto que estás mencionando creo yo que es un enfoque vital, profundo, que hay que modificar en el país. Es un paradigma terrible el hecho de que cuando nace el niño, la mamá se enfoca y lo más importante y su vida es el niño, y no se da cuenta que la vida del niño no es ella, sino es papá y mamá juntos. Y ese es un error permanente que se escucha en las parejas jóvenes, en las parejas mayores, ¿no? Que el hijo viene a ocupar la vida de todos. Entonces hay que educar a nuestros jóvenes, a nuestros chicos y decirles que lo fundamental del matrimonio es la vida de pareja, es papá y mamá juntos. Y que cuando nace el niño no tiene por qué haber una crisis, el niño va a estar ahí, pero la pareja necesita su propio espacio y su propio tiempo para ser papá y para solidificar su relación, porque en eso sólido, en esa coherencia de unión, en ese amor fuerte, el niño se va a ver fortalecido. Y haya educación o no haya educación fuerte en todos, el elemento afectivo es el que más condiciona todo, en la vida, de todo. Hasta de las empresas, vamos, por decir, a lo mejor exagero, pero en la familia, por supuesto. Y cuando la madre se vuelca sobre el hijo, por razón afectiva, y algunos tienen un hijo aunque no tengan padre, porque cada vez se está poniendo más de moda la inseminación artificial, o bueno, yo quiero un hijo, tú me lo das, y después te puedes hacer lo que quieras. En esa situación, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el marido, el padre, pues se busca otro cariño, la razón afectiva mucho más que la responsabilidad que tiene, porque además de tener una autoridad, la va a mantener ella relativamente porque el afecto es más grande, pero el poder lo quiere mantener él cuando está, pero cuando no está, la mujer tiene que hacer de madre y de padre como tantas veces se ve ahora. Pero iba a hacer una pregunta, ¿ustedes ven alguna relación entre el padre, el rol del padre y la delincuencia? Para provocar un poco voy a poner lo que decía y dice, porque lo repite muchísimo, un juez de menores en Granada, que es el más reconocido también mediáticamente, que le he oído muchas veces, buen amigo, muchas veces en charlas, ponencias en la televisión, que la mayor parte de la delincuencia, él es juez de menores, repito, se da porque falta autoridad.
el fracaso de la familia, del padre y de la autoridad en la sociedad hace que los niños, los jóvenes, delinquen. No hay una formación, una educación no solo reglada, sistematizada, sino la educación del hogar, el rol del padre, el testimonio de la vida del padre, el amor a su pareja, la fidelidad, todos los elementos que se desvive por el hijo, como parece que hace la madre y en el padre no se ve tan claro. Y entonces en ese caso la delincuencia, un individuo que no está sin autoridad y mal educado, pues busca la vida y la afectividad también como puede. Y el que no tiene, se agarra a una mujer o a un hombre, pues agarra a la imagen social del tío fuerte, luchador, delincuente, que sale en los periódicos y que hace y se ríe, si es el caso, de la policía. ¿Ven alguna relación entre la paternidad, el padre y la delincuencia? Yo creo que es fundamental, ya que en toda familia debe existir normas. O sea, si no hay normas, no hay responsabilidades a los hijos. De repente también, ¿qué pasa? No hay normas, los muchachos y los niños pues tienden a irse a la calle, buscan malas conductas, ¿verdad?, de compañeros. De repente el papá está trabajando, la mamá está trabajando, entonces no hay quien supervise a estos jóvenes en qué estado se encuentran. Y eso también lleva a que muchos se comiencen a tener... se vayan por la droga, se vayan por la delincuencia y comiencen a buscar este tipo de situaciones porque en la casa no hay esas normas, no están los padres para poder saber en qué condiciones están los hijos. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta muy importante, padre, que me gustaría tomarla. Es una pregunta que nos están haciendo, porque yo estaba diciendo, sí, esta parece que está en familia. Todo el mundo viendo allí el celular mientras estamos en conversación. Estoy leyendo aquí lo que comentan las personas. Dice Yamile Chire, siempre empezando con este hermoso canto. Bendiciones desde Villa El Salvador, cono sur de Lima. Manda el saludo por la canción, padre. Por la canción, anda. Sí. Y eso que la cantó detrás precisamente del Puma. Isabel Teresa Yeren dice, saludos, me encantan sus transmisiones y los temas que son tan interesantes y nos ayudan tanto, gracias. Dice Renato Luna, que él se hace una pregunta, ¿qué tan válido es decir lo que escuchamos y leemos ahora en las redes sociales? Los hijos no necesitan a sus padres juntos, los necesitan felices. Sí, creo que esa idea me parece que es del Papa Francisco, haberla leído en estos días, ¿no? Y creo que el Papa Francisco se enfoca bastante también en la experiencia humana, porque es verdad, ¿no? Creo que entre lo que hemos ido diciendo desde ese momento de las familias fragmentadas, que cada vez es más creciente el número en todas nuestras escuelas o en todos nuestros ambientes escolares en general, no solamente las católicas o las privadas, es vital, ¿no? Creo que más nos hemos enfocado en el rol del papá, en el hacer, que en el ser del papá, ¿no? O de la mamá también. Entonces, pues, y lo digo ¿por qué? Porque en muchas de estas escuelas de padres, en las cuales he participado también dando de repente alguna temática especial, ¿qué es lo que normalmente se toca o se toma, ¿no?, como formación? El hacer. ¿Qué hacer con tus hijos frente a esto? ¿O qué hacer con tus hijos si reaccionan así? Y yo digo, ¿cuándo ven el ser del padre o de la madre? ¿Cómo está en ese momento? Por ejemplo, ¿eres feliz en tu rol de papá, de mamá? O sea, pienso que esta parte del ser del papá o de la mamá está bastante descuidado en general como aspecto formativo. Entonces, cuando el Papa Francisco, no he leído todo el contenido como tal, creo que está básicamente referido a eso, ¿no? Si yo soy madre de familia, pues soy una madre feliz, ¿no? Por decir, pienso que va por ahí la reflexión esta, ¿no? Yo tendría que leer el contexto, pero al principio, yo que he estado siempre en el trabajo de la autoestima y de la felicidad, en ese tema, pero llevo un tiempo desconfiando mucho del término felicidad. Porque lo importante es ser feliz. Y uno mata a otro y él es un criminal, pero es feliz el tío. Y esto se encuentra, tiene 5 mujeres, pero es muy feliz. Y lo importante es ser feliz. Y los padres que te han dicho muchos valores, que tienes que ser así, pero déjalo, es feliz. Y la niña, que es un poco guapita, ella, y que los padres muy estrictos en la moral,
Cuando ven que la llaman a la radio, a la televisión, y aparece ahí con su cuerpazo de monumento, y saben que la vida, pim, 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 ya lleva una vida más desabrochada, pues entonces empiezan a decir, no, es que, hombre, la vida moderna, lo importante es que se siente feliz. Es decir, que cualquier felicidad no Claro, vale. claro, Y por por eso supuesto. es bueno, y yo lo digo, si yo quiero gente para vocacional, de la vida religiosa, o de educador, o de otro cualquier, o de comunicador social, se necesita la felicidad, pero en la seriedad y la profesionalidad. Que eres feliz siendo cura, que eres feliz siendo padre de familia, siendo madre, siendo un buen profesional, pero no cualquier felicidad es feliz, hombre. No. Y yo por eso Estamos de quiero leer acuerdo. también lo del Sí, Papa, sí, sí, me porque gustaría leer, sí. podemos a lo mejor desviarnos la felicidad. No, la felicidad no es todo, ¿eh? Hay muchos valores también, lo mismo cuando los niños dicen, lo importante, yo sincero por encima de todo. Cuidado, la sinceridad es un valor y una virtud. Pero hay otras más. También está la caridad, no puedes ofender por decir la verdad, etcétera. Esa educación tan global que se nos daba enciclopédica antaño en las familias y en la escuela, yo creo que está muy abandonada, muy polarizada, y a veces por padres, por educadores o por curas o catequistas que no tienen una visión global de la vida, sino que está focalizada y a veces con mucha demagogia. Pero creo que hay que centrar bien los temas. En lo que insistimos, estamos claros nosotros, es que hay que educar mucho y bien, y que la educación sea la felicidad del que la da y la felicidad del que la recibe. Por eso en un libro que esperamos que salga, gozosos de aprender y contentos de enseñar. En el uno y el otro, la alegría, esa felicidad, pero en la globalidad. Sí. Tú tienes, yo te estoy preocupado, Sí, padre, porque tienes ahí muchísima Biblia que seguramente que dice trajo la cosas Biblia. mejores que yo, que nosotros. Son versículos de la Biblia sobre el Padre, Sí, sobre venga, las qué conductas bien. del Padre, ¿no? Claro. Y leyendo, repasando, en lo que usted decía hace un momento, Padre, sobre el tema de la autoridad, ¿no? Cuando hay ruptura familiar y hay separación entre papá y mamá, el hijo pierde la perspectiva y no sabe quién es la autoridad. Sí. Porque para algunas cosas que le conviene, Claro. porque para manipuladores los chicos definitivamente, Son expertos. para algunas cosas que les conviene acude a la mamá y para otras acude al papá. Entonces, ¿quién es la autoridad en la casa? No hay alguien que corrija en la casa la conducta de ese chico que está yendo por mal camino, ¿no? Entonces aquí hay que, creo yo, hay que releer la palabra que nunca pasa de moda. Todo ha pasado de moda, todo ha cambiado, pero Dios mismo dice que su palabra nunca pasará. Y en la palabra dice clarísimamente, le da consejos al hijo y le dice al hijo, si quieres tener vida plena, no desprecies la corrección y la disciplina de tu padre. Y a los padres le dice, el Señor, el que ama, el hombre que ama, disciplina a los que ama, así como el padre disciplina a sus hijos. El tema de la disciplina y del orden y de la autoridad en nuestro país y en el mundo está venido a menos por todos lados. No hay reglas, como decían ahí, no hay orientación clara. En nuestro país hay una impunidad impresionante y escandalosa. La gente roba, comete cualquier tipo de falta y no le pasa nada, ¿no? Se perdona cualquier tipo de infidelidad sin ningún problema. Entonces, ese tema de la autoridad me parece que es fundamental. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a los menores especialmente, a respetar las reglas, a no pasarnos el semáforo, a respetar al policía, porque él es la autoridad. La Biblia misma dice que la autoridad política que tienes viene de Dios también. Toda autoridad. Y esa es una cosa que la gente ha perdido. La gente no respeta a otros. En los mismos trabajos no respetan a los jefes, o en la primera oportunidad se le saca la vuelta al jefe, ¿no? O cuando no te están mirando en el trabajo, tú estás chateando o estás haciendo otra cosa y no estás haciendo para lo que te contrataron. Entonces hay una infinidad de cosas con relación a la autoridad
que creo que es un trabajo inmenso por hacer y por recuperar sobre todo, y creo que lo fundamental es volver a ser niños en este tema de aprender cómo vivir en presencia de Dios y cómo dejarse influenciar por la palabra de Dios para que la palabra te vaya guiando en la vida de hoy, que desprecia y que vive sin Dios además, que ese es otro gran problema. Se me ocurría algo que he pensado también. Ustedes no han oído nunca, no creen que de alguna manera se está dando lo que otros dicen, la dictadura de los hijos. La dictadura, es decir, entre la madre y el padre, al final acaba, el hijo es el que se lleva el gato al agua. Sí, porque la madre no sabía qué hacer para tenerlo contento, el padre tampoco, y al final el hijo el que se impone. Y la otra idea, por eso volver otra vez a la Biblia, nosotros que somos todos gente de cultura, los cuatro, y sin duda los que nos escuchan, pues saben que todas las corrientes de filosofía, hay corrientes de moda, y llega y fue de aquella época y ya ha pasado de moda, pasan de moda las leyes de la psicología, la teología, las clases de teología, Dios no, pero los que hacemos la teología, eso sí, se pone de moda tal teología, se pone de moda tal pedagogía, la otra, y al final todo pasa. ¿Por qué vamos a absolutizar algunas cosas que estamos viviendo ahora? Llámese de género, llámese feminismo, llámese machismo, llámese, porque hay que ir a las raíces, al fondo de la cuestión, de la naturaleza humana, que es mejorable, que es educable, y que una sociedad educada y una familia educada, evidentemente, será siempre mucho más humana, mucho más solidaria, mucho más libre y mucho más fraterna y mucho más feliz. Ahí sí, la felicidad. Esa es la que hay que tender. Educar para la felicidad, pero desde los valores. Padre, toda dictadura es mala. Los amigos venezolanos podrán decir perfectamente, y nosotros los peruanos que conocemos también eso, podemos decir, la dictadura de los niños es terrible en este momento. Usted camina por cualquier lugar, en el micro, en el supermercado, en donde sea, y el niño grita, hace pataleta y hace lo que él quiere, y el papá, la mamá, le pide permiso al niño, le dice, hijito, pero quieres esto, quieres lo otro. Esa es una cosa impresionante. Yo no sé si es problema del niño o es problema de los papás. Pero también hay el otro lado. Creo que es problema de los papás. Creo. Pero también está el caso, por ejemplo, cuando los padres dan una mala conducta a los hijos, porque hemos hablado de la rebeldía de los hijos que manipulan a los padres, pero en el caso de cuando el padre, que lo hablábamos, es borracho, es irresponsable, le da un mal ejemplo a los hijos y crean en esos hijos una conducta que afecta. Yo creo que los primeros años de los niños, la estabilidad emocional es muy fundamental para poder tener un buen desarrollo en su personalidad cuando ya sean grandes. Entonces, cuando estos niños son maltratados por sus padres y crean en ellos resentimiento, ¿cómo le pudiéramos decir, y tocando el tema de la Biblia en este cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, cómo decirle a un niño de eso que siente resentimiento por el padre, tienes que amar a tu padre si su conducta por el maltrato no lo hace? Es difícil porque el contexto en el que vive refleja lo contrario. Entonces, las palabras que yo le pueda educar a un chico, por ejemplo, en la catequesis, vamos a pensar en los oratorios, ¿no? Y que los chicos van una vez a la semana a un oratorio. Entonces, hablarle así desde este punto de vista bíblico incluso, fundamentado, es difícil porque el chico escuchará, pero su realidad es otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un trabajo más bien a largo plazo, pero claro, en algo se puede ir ayudando, no lo sé si ahí también tendrán que entrar otros especialistas que ayuden, ¿no?, en esta parte, pero de verdad que es difícil. Según el contexto que plantea, una de ¿no? las anécdotas que más cuento, sea para muchachos, alumnos, estudiantes o para padres, es la siguiente, muy corta. Un cura, creo que lo he contado aquí, pero muchos no se habrán enterado. Un cura de parroquia tenía pues un grupo de jóvenes y hablaba, les comentaba formación cristiana. Y un día
dice el cura a uno, oye, tú nunca has hablado, o a medias palabras, siendo de una familia tan desestructurada, ¿cómo eres tú un joven tan maravilloso? Dice, porque has dicho tú alguna vez que tu padre llegaba borracho, le pegaba a tu madre, que tu hermana es medio prostituta y esto. Dice, es verdad, no lo he contado. Pero era yo muy pequeño, tendría 8 o 9 años quizás, y estaba durmiendo y veo que me despierta y mi padre estaba sentado en mi cama llorando. Y me dice, hijo mío, no seas nunca como tu padre, no seas nunca como tu padre. Dice, desde aquel momento quiero a mi padre aún borracho. Si esto lo escuchan los jóvenes, pueden entender, se le puede aplicar una buena catequesis o educación, que las personas todas tenemos fallos, pecados, todos. Pero que a pesar de todos los pesares, puede él crecer en la línea de lo que cree que tiene que crecer y aprender, porque para los inteligentes lo malo es tan educativo como lo bueno, sabiendo la gente. Y los padres que escuchan esto, evidentemente, tendrán en cuenta que es muy serio la educación y el influjo y la influencia, el testimonio sobre los hijos, que es un poco lo que estamos diciendo. Y como estamos en la fiesta de los padres, del padre, que va a ser el próximo domingo, sea lo que sea el padre, aunque andes por ahí huido de tu familia y de la justicia, tú, miserable, que has dejado a tu mujer, que has dejado a tus hijos, tú también vuelve a ser buen padre, vuelve. Y si en las circunstancias, si no puedes ser excelente, por lo menos quédate con ser bueno, ser cercano, aporta lo que puedas, pero es necesario hacer una sociedad mejor, porque el amor es lo más bonito, lo mejor de la creación, y la familia lo mejor, el lugar mejor del amor y por lo tanto también de la educación, porque se ama, se educa desde el amor, se educa para el amor, para amar más, y se educa con amor. Pero ustedes querrán, porque nos van a cortar el programa, querrán decir también su palabrita. Padre, solamente a todas las personas que han sufrido, que sufren o que sufrirán una experiencia de divorcio, uno cuando se divorcia deja de ser esposo, pero nunca deja de ser papá. Claro. Porque decíamos la vez pasada, el parto dura durante toda la vida, en el caso de la mujer. En el hombre, con comparación, igual. Es padre toda la vida. ¿Quieres decir algo? Sabia. Bueno, se han dicho tantas cosas bonitas, pero sí, yo igual rescato el rol del papá, ¿no? Soy testigo también de muchos padres que verdaderamente llevan su rol de manera tan bonita, tan, diría, agradable, hasta para contemplar y mirar y decir cómo hay tantos padres que sí quieren a sus hijos, los educan, y aun cuando pierden un hijo, también sufren, ¿no? O sea, no es solamente, digamos, esta cuestión de la mamá propiamente, ¿no? Sufren tan igual como lo sufre la madre. No tiene nada que decir. Bueno, pues terminamos entonces como empezamos. Los amigos así como tú, como yo, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Esto he aplicado a algunos padres que los digo que no lo ven también, porque los padres dicen son amigos, yo soy tu amigo y la madre. Yo creo que sí, que hay que ser amigo, pero sin perder el rol y la autoridad. Uno tiene que ser adulto siempre y tener la autoridad y cumplir el rol. El individuo que abandona el rol quiere decir que no tiene madurez. Así que la amistad que es cariño, para que haya amigos, cariño, confianza y ayuda. Y en este caso el padre hay donación total. Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Amigos, Radio Don Bosco, de amigo a amigo, lunes de 4 a 4:30, el programa de todos que ustedes siguen, y algunos nos mandan mensaje
pero sin duda otros no los hemos podido leer. Y le deseamos lo mejor a ustedes, padres, también madres, y a los hijos que tienen la maravilla de un padre que, si no ha sido todo lo bueno como tú crees, si tú lo puedes hacer un poco mejor, y él estará encantado. Amigos, buenas tardes, sean felices, hasta la próxima.